A partir del artículo 166 de la LECRIM habla de los actos de comunicación, que son las notificaciones, las citaciones y los emplazamientos. Estos están bajo la dirección del LAJ, ¿vale? Es el secretario judicial, ¿vale? Los que se realizan fuera del juzgado las hace el de auxilio judicial. Y se harán también, si el LAJ lo estima oportuno, mediante correo certificado con acuse de recibo. En ese sentido, da fe de ello el mismo LAJ. Y se entienden practicadas en la fecha que conste en el acuse de recibo. Esto es algo que hay que saberse muy de memoria. Te dice la ley que las comunicaciones que hacen en los estrados, en ese sentido, son como diligencias que se leen allí mismo y se hacen copias para las partes. Estas comunicaciones las puede hacer tanto el LAJ como el de auxilio, como el que esté allí en este momento. Estamos hablando de que estamos en pleno juicio oral. Estamos allí en presente. El artículo 167 de la LECRIM es súper importante. Te dice que cuando se interpone una denuncia, el juez genera un auto y de ese auto el LAJ o secretario judicial deberá notificarlo a las partes en forma de notificación, citación y emplazamiento. ¿Pero qué es lo que hace? El LAJ hace una cédula, lo llaman cédula, sobre ese auto que le ha dado el juez. Y esa cédula se la pasa luego al de auxilio judicial para que sea él el que se encargue de hacer las notificaciones, citaciones y emplazamientos. Este de auxilio saca esa información de la cédula y en la cédula está el auto, o sea que está toda la información que necesita. En este mismo artículo también te dice qué contiene la cédula que prepara este LAJ o secretario judicial. Y te dice que es el objeto de dicha causa y los nombres y apellidos de los que en ellas fueren parte. En segundo lugar, copia literal de la resolución que hubiera de notificarse. Copia literal. En tercer lugar, nombre y apellidos de la persona o personas que han de ser notificadas. En cuarto lugar, la fecha en que la cédula se expidiere, en ese mismo momento en el que lo hace, ese día. Y en quinto lugar, la firma del secretario. Da fe de que es él el que la ha hecho y la tiene que justificar. ¿Cómo? Con su firma. Imagínate si es importante que cada vez que se realiza un auto hay que comunicarlo a las partes, siempre. Por eso hay tanto trabajo que hacer. Y bueno, luego seguimos con el artículo 167 en el que te dice que el que recibe la cédula en la LECRIM se llama oficial de sala o alguacil. Actualmente es el de auxilio judicial, pero te pone oficial de sala o alguacil. Hay que tenerlo en cuenta por el tipo test, porque si te llega el obtuso... Vale. Sacará y autorizará con su firma tantas copias como personas a notificar. Eso lo hace el de auxilio judicial. Hay 10 personas, pues 10 copias. ¿Y qué pasa? Que lo tiene que hacer a mano. Es un curro, ¿eh? Muy importante. En el artículo 170 te dice que la notificación consistirá en la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, entregándole una copia al destinatario y haciendo constar a la entrega por diligencia sucinta al pie de la cédula original. En el 171 te habla de lo que es la diligencia sucinta, que es que en la cédula original que luego le entregarás al LAJ y adjuntará al auto, ahí en esa diligencia
automáticamente anotas lo que te ha pasado al ir a entregar esa cédula. Por ejemplo, en el 171 te explica varias opciones a las que se ve sometido el de auxilio judicial cuando va a entregarla. Así que la diligencia sucinta es que el de auxilio judicial, en la copia que le da el LAJ, la copia original, no la que hace él después que entrega, sino en la original, anota el día y hora de la entrega de la copia firmada por él y por la persona a la que se le ha entregado. Y luego vienen varias cosas. Imagínate tú que no sabe firmar, la persona a la que se la tienes que entregar no sabe, pues entonces lo hará otra a su ruego. O sea, el de auxilio le dirá, disculpe, alguien tiene que firmarme. Bueno, pues le diré a mi mujer que sí que sabe que salga y firme. Vale. Y otra de las cosas que puede pasar es que no quiera firmar. Entonces el de auxilio judicial busca a dos personas para que a su ruego firmen por él. A dos testigos. Si los dos testigos o alguno de ellos se negare a firmar, que también puede pasar, entonces se le dice que tendrá una multa de 25 a 100 pesetas. Irrisoria, vamos, de 0,15 a 60 céntimos de euro. No llega ni a un euro. Y luego te puedes ver en la situación cuando no fuere hallado, según la ley. Si no se encuentra, se entrega la cédula al pariente familiar o criado, estamos en la Lecrín 1882, mayor o igual a 14 años. Así de claro, si es mayor o igual a 14 años la persona que está allí, que es familiar, o descendiente, o pariente, o criado, ese tiene que firmar. Y luego está la opción de si no hay nadie. En ese sentido, se le entrega a uno de los vecinos más próximos. Se le pediría el DNI y se anotaría los datos de ese vecino, que es el que la ha recibido. Y luego también te dice la ley que el que la reciba, si no es el original, me refiero, si no es el destinatario oficial, se hará constar la obligación a esa persona de que se la entregue inmediatamente que regrese. Si no, tendrá una multa irrisoria de 25 a 200 pesetas. Vamos, de 0,15 a 1,20. 1,20 €. Y luego, por último, está la opción de que, ¿qué pasa si no está? Ya no vive allí. ¿Qué pasa si cambia de vivienda? ¿Qué pasa si no se sabe dónde vive? Porque ha cambiado de domicilio o lo que sea. Pues simplemente se hace constar en la cédula original y ya está. Después sí que evidentemente se buscará, pero de momento de entrada en esa primera visita se comunica eso en la cédula original. Luego el artículo 175 de la Lecrim te habla de la cédula de citación y del emplazamiento también. Aquí te habla del contenido, por ejemplo, ¿qué contiene? La cédula de citación contiene el nombre y apellido de quien haya dictado la resolución, el auto, por ejemplo, juez, tribunal o secretario judicial si es un decreto, fecha y causa, nombre y apellido de los que deban ser citados y sus direcciones, objeto de la citación, para qué se le cita y calidad, que es si es en calidad de testigo o investigado o encausado o lo que sea. Y luego lugar, día, hora en la que tenga que venir al juzgado. Claro, es una citación. Y luego la obligación de concurrir. Concurrir es acudir. Y vamos a ver, si en el primer llamamiento, después de haberle citado, no acude, tiene multa de 200 a 5.000 euros. Aquí sí que está actualizado.
¿Y qué pasa? Que si va el de auxilio y resulta que lo vuelve a citar y le dice, oiga, usted tenía que haber ido, no ha ido, se le ha puesto una multa de 200 a 5.000 euros, ahí ya le dices el precio exacto, y se le vuelve a citar para el segundo llamamiento. Si tampoco acude en el segundo llamamiento después de haberse sido citado, tendrá aquí bajo apercibimiento de ser perseguido como reo del delito. Ojo, ya dicen que ha cometido obstrucción a la justicia. Se le considera ya un delincuente, ¿eh? Y se le abre un expediente, un delito. Por otro lado, la cédula de emplazamiento tiene los mismos puntos que la cédula de citación, o sea, nombre y apellidos de quien haya dictado la resolución, el auto o el decreto, en función de si es juez, tribunal o secretario, fecha y causa, nombre y apellidos de los que deban ser emplazados en este caso, y las direcciones, evidentemente, el objeto del emplazamiento, para qué se le emplaza y si es como testigo, como investigado, o sea, en calidad de qué, de quién. Esos 3 puntos son iguales, tanto en la citación como en el emplazamiento, pero después se le pone en el emplazamiento el término donde deba comparecer, lugar y juez o tribunal que le va a atender, y la prevención de que si no comparece, aquí no se especifica multa ni nada de nada, simplemente se dice que depende del pleito lo que diga la ley, así tal cual, y se lo dejan en el aire. Y ya pasamos al artículo 176 de la LECRIM. Cuando el citado no comparezca, el que haya practicado la citación volverá, que es lo que he dicho, que el de auxilio regresa al domicilio de quien hubiere recibido la copia de la cédula, haciendo constar en diligencia la original. La causa de no haberse efectuado la comparecencia. Aquel señor le tiene que decir, pues mira, tiene que ser una causa grave, si no le cae la multa, si es el primer llamamiento. Tiene que anotarlo todo el de auxilio. Y el artículo 177 te dice que cuando los actos de comunicación deban practicarse fuera del territorio español, entonces se expedirá suplicatorio, exhorto o mandamiento. Si fuese en el extranjero, si hay tratado, nos ayudamos, como por ejemplo si está en la Unión Europea. Pero si no, entonces se aplica la reciprocidad. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú no me ayudas, yo cuando tú me pidas no te ayudaré. Eso si no hay tratado. Y pasamos al artículo 178 de la LECRIM. Si no se conoce el domicilio del investigado, si no se conoce, el secretario judicial, en primer lugar se dirigirá a la policía judicial, luego registros oficiales, colegios profesionales, entidad o empresas donde ejerza su actividad. Intentan buscarlo por todas partes. Luego el 179 te dice que la cédula original se une a los autos, que antes ya he dicho eso. Si es suplicatorio, mandato o exhorto, también se une todo. El 180 te dice, si no están bien hechos los autos de comunicación, serán nulos. Si no están bien hechos, son nulos. Si acude uno y dice que no se le ha notificado o emplazado o citado, entonces se revisa la cédula a ver qué puso el de auxilio judicial ahí. Y si es culpa del de auxilio, en ese caso será apercibido o corregido disciplinariamente por el juez o tribunal de quien dependa, ¿vale?
con una multa de 50 a 500 pesetas. Vamos, de 0,30 a 3 euros. Pero vamos a ver, esto según la LECRIM. Si nos vamos al tema 14 de la Ley Orgánica, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se nos dice que es negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones. Ojo, tenemos que estar ojo a visor para ver en qué punto está la pregunta del examen, porque sería una cosa o la otra. Y ya nos vamos al artículo 182, que habla de los actos de comunicación. Podrán hacerse a los procuradores de las partes. Así, tal cual.